Día 200, lección número 25, cartas a Tito y Filemón. Importancia de la carta de Tito para los cristianos, estructura y reflexión. Tal como las dos cartas de Pablo a Timoteo, el apóstol da aliento y consejo personal a un joven pastor, quien aunque bien entrenado y fiel, enfrentó oposición continua por parte de hombres impíos dentro de las iglesias en las que él ministró. Tito tenía que comunicar ese aliento y consejo a los líderes que tenían que establecer esas iglesias cretenses. En contraste a varias de las otras cartas de Pablo, tales como aquellas a las iglesias en Roma y Galacia, el libro de Tito no se enfoca en explicar o defender doctrina. Pablo tenía confianza total en el entendimiento y convicciones teológicas de Tito, evidenciado por el hecho de que le encomendó un ministerio tan demandante. A excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes, la carta no proporciona corrección teológica, pudiendo ser un fuerte indicador de que Pablo también tenía confianza en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros de la iglesia ahí. A pesar del hecho de que la mayoría de ellos eran nuevos creyentes, doctrinas de esta epístola afirman e incluyen: 1. La elección soberana de Dios de los creyentes. 2. Su gracia salvadora. 3. La deidad y segunda venida de Cristo. 4. La expiación sustituta de Cristo. 5. La regeneración y renovación de creyentes por el Espíritu Santo. Regularmente se hace referencia a Dios y Cristo como Salvador, y el plan salvador es tan enfatizado en el que se indica que el enfoque principal de la epístola es el de preparar a las iglesias de Creta para el evangelismo eficaz. Esta preparación requeriría de líderes piadosos que no solo pastorearan a los creyentes, sino que también prepararan a esos cristianos para evangelizar a sus vecinos paganos, quienes habían sido caracterizados por uno de sus propios compatriotas como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Para ganar una audiencia para el Evangelio entre tales personas, la preparación primordial de los creyentes para el evangelismo era vivir entre ellos mismos con el testimonio irreprochable de una vida justa, amorosa, no egoísta y piadosa, en un marcado contraste a la vida desenfrenada de los falsos maestros. Como se conducían en referencia a las autoridades gubernamentales y a los incrédulos, también era crucial para su testimonio. Varios temas principales se repiten asimismo a lo largo de Tito, incluyendo obras, fe y doctrina sana y salvación. En la carta de Tito se mantiene con firmeza la deidad de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo se refiere a Dios y a Cristo como Salvador a lo largo del libro, y enfatiza tanto en la persona de Cristo como en Dios y en el plan de salvación. Hechos culturales irrelevantes. Pablo declaró explícitamente que había dejado a Tito en Creta con el fin de que pusiera a las iglesias en orden, tanto desde el punto de vista organizativo como doctrinal. La carta tenía como fin animar a Tito y darle instrucciones adicionales para llevar a cabo esa tarea. Aparentemente, Pablo consideraba a los cretenses como un grupo particular, difícil para trabajar. En los tiempos del Nuevo Testamento, la vida en Creta había caído en un nivel moral deplorable. Aquellos que se habían hecho cristianos eran inmaduros en su fe y necesitaban instrucciones básicas respecto a la inmoralidad y la conducta cristiana. Asimismo, las falsas enseñanzas de varios tipos inquietaban a la iglesia cretense. Al leer
Realice una lista de requisitos que Pablo le pedía para los líderes eficaces de la iglesia. Note sus instrucciones para vivir una vida piadosa, incluyendo sus líneas directivas para relaciones exitosas con la familia y la comunidad, y perciba cómo un grupo específico tenía responsabilidades especiales, pero que cada individuo era responsable de llevar una vida caracterizada por el autocontrol y la integridad y la gracia. Estructura de la carta de Tito. Tito incluye los siguientes temas. 1. Los líderes de la iglesia. La cultura cretense se conocía por su decadencia moral, y Pablo le enseñó a Tito que los líderes en la iglesia debían ser irreprochables, ejemplos de vida cristiana para los demás. Cuando los cristianos son culpables de conductas inmorales, desacreditan la verdad del mismo evangelio que proclaman. 2. El autocontrol y la integridad. Vuelven atractivo el evangelio. Pablo le dio instrucciones a Tito de dirigir otros grupos además de los líderes, a los ancianos, a las ancianas, quienes también enseñaban a las mujeres jóvenes y a hombres jóvenes. Todos deben mostrar autocontrol. Los esclavos deben ser respetuosos y honestos. El evangelio tiene un efecto civilizador en todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo las relaciones dentro del hogar. 3. Los falsos maestros. Al igual que Timoteo, Tito tenía que disputar con los falsos maestros, sobre los cuales Pablo habló severamente. Pablo valoraba claramente la unidad dentro de la comunidad y condenaba a cualquiera que la amenazara. Antes de culminar nuestro estudio de la epístola de Pablo a Tito, queremos hacer referencia al grupo en el cual se clasifica esta carta, y son las cartas pastorales. Las cartas que hemos revisado en estos días o en nuestras diferentes lecciones, como la carta a Timoteo y a Tito, conforman un conjunto muy particular entre las cartas atribuidas a Pablo. No figuraban en la colección más antigua que reunía las 10 primeras de los romanos a los tesalonicenses y que debieron ser posteriores, ya muy cerca de la muerte de Pablo en el año 64 o 65. Las 3 cartas pastorales son citadas y atribuidas a Pablo desde mediados del siglo II, en condiciones que suponían que habían sido recibidas desde hacía varias decenas de años. Los destinatarios de las cartas a Tito y Timoteo son colaboradores de Pablo, mientras que las cartas precedentes iban dirigidas a comunidades. En realidad, la diferencia es menor de lo que parece, porque con toda probabilidad fueron escritas principalmente para ser usadas en las comunidades que estos pastores tenían a su cargo. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Se llaman pastorales porque están dirigidas a 2 grandes pastores, colaboradores de Pablo, y porque se ocupan de la función y normas de los pastores, es decir, de aquellos que mantienen la unidad y la fe dentro de una iglesia particular que empieza a estructurarse. ¿Qué problemas surgieron en las iglesias a las que se dirigen las cartas pastorales? Falsos doctores practicaban y enseñaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico que debían suponer un grave peligro dada la insistencia con las que las cartas se mencionan. El no aparecer el fervor y el entusiasmo de los creyentes del tiempo de Pablo, sino que los cristianos se han vuelto mediocres y conformistas. Y por último, que se sentían también la necesidad de unos dirigentes de iglesias locales que aseguraran el depósito de la fe que Timoteo y Tito habían recibido de Pablo. ¿Por qué son tan importantes las cartas pastorales? Ellas mantienen viva la herencia de Pablo, dado que habían corrientes que querían una especie de vuelta al judaísmo. Defienden el carácter genuino del Evangelio,
para que no se diluyese en una especie de intimismo esotérico y sectario que evadía los problemas del mundo en busca de pura interioridad espiritual y con una visión dualista del mundo, el maniqueísmo. Nos dan las pautas sobre la organización de la Iglesia con las funciones de los varios ministerios y dan unas reglas de vida para la fe de la comunidad. La fe verdadera es la que enseñaron los apóstoles y fue transmitida en los inicios. Los ministros deben mantener intacto el depósito de la fe recibido por los apóstoles. Los creyentes crecerán en la fe, no pronunciando discursos inútiles, sino guardando la unidad con los apóstoles y poniendo en práctica la bondad que Cristo enseñó. ¿Qué principios doctrinales tienen estas cartas pastorales? Cristo, en quien se hace visible en el plan salvífico de Dios, es el único mediador universal. El nuevo nacimiento que comporta el bautismo no es debido a nuestras obras, sino a la bondad de Dios. La Iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo, como la casa del Dios vivo, como la gran familia de Dios, como el fundamento y la columna de la verdad. Tiene la misión de enseñar y conservar el depósito recibido. Los ministros que reciben el ministerio por la imposición de las manos tienen la misión de enseñar y el poder de jurisdicción. La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias. Ante todo, la fe, esperanza y la caridad, fundamento de toda vida cristiana. Además, oración y espíritu de lucha, obediencia, paciencia y mansedumbre, pureza, fidelidad a la sana doctrina y práctica de las buenas obras. Virtudes humanas como sobriedad, laboriosidad, amabilidad, hospitalidad y honradez. Para culminar nuestro estudio bíblico de la epístola a Tito, los invitamos a realizar los siguientes ejercicios. Primero, lea Tito capítulo por capítulo. En el curso de la lectura haga los siguientes ejercicios. 1. Averigüe quién es el autor, cómo se describe a sí mismo, dónde se encuentra. Tome nota en su cuaderno de estudio todo lo que descubra, mencionando el capítulo y el versículo de donde tomó la información. Así podrá localizar la fuente posteriormente. Segundo, marque en el texto las palabras claves y anote en el margen del texto bíblico todas las verdades que aprenda con relación a cada palabra clave. Segundo ejercicio. Las órdenes, advertencias e instrucciones que Pablo da en su carta a Tito ayudan a determinar el propósito que lo movió o lo motivó a escribir. Tome nota en su cuaderno y coloque, de acuerdo a su reflexión, cuál cree usted que sería esa motivación. Y por último, escriba todo lo que aprenda acerca de Tito y su relación con Pablo.